El tema que vamos a estar viendo hoy juntos lo titulé 7 claves para afrontar la incertidumbre. 7 claves para afrontar la incertidumbre. Y en Marcos capítulo 16, de los versículos 1 al 4, es un relato conocido, pero hay un montón de principios para extraer y para poder aplicar acerca de cómo afrontar, manejar la incertidumbre en el tiempo que estamos viviendo. Dice que cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra? ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Vivimos en un mundo donde la incertidumbre se ha convertido en el común denominador en la mayoría de los ámbitos. Incertidumbre en todos los ámbitos de la vida. Y necesitamos afrontar, es decir, reconocer, entender que esto está sucediendo. Es como tomar conciencia del tiempo en el que estamos viviendo y aprender a desenvolvernos en ella. Cuando uno afronta una realidad, una situación, podríamos decir, se hace cargo, se anoticia del tema, debe aprender a desenvolverse en dicha situación. En el relato que acabamos de leer, vemos que la incertidumbre juega un papel fundamental. Aquí las 3 mujeres se preguntan, ¿quién nos removerá la piedra? Incertidumbre. Ellas querían ir a ungir el cuerpo de Jesús. No sabían que Él había resucitado y que ya no estaba en el sepulcro. La tumba, gracias a Dios, estaba vacía. Pero ellas, frente a lo que tenían que hacer, tenían la incertidumbre de quién les removería esa piedra grande que estaba puesta, que habían hecho rodar sobre ese lugar donde Jesús estaba, sobre ese sepulcro. Frente a esta incertidumbre, ellas actuaron con sabiduría y lo mismo debemos hacer nosotros. Frente a la incertidumbre que tenían estas mujeres sobre esa piedra grande, cómo sería removida, quién se la removería, actuaron con sabiduría. Y lo mismo necesitamos hacer nosotros frente a la incertidumbre que estamos viviendo, que no es ocasional, sino que es estructural, que ha venido para quedarse. Ya hemos hablado de esto, de un mundo VICA, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Ya hemos conversado de esto en otro tema. Y VICA, volátil, incierto, no es un momento de incertidumbre, es un mundo incierto. Y podés aplicarlo a cualquier ámbito de la vida. Si hicieras foco específicamente en lo económico y en lo laboral, ni hablemos. Aún los grandes mercados tienen incertidumbre sobre el futuro. ¿Qué debemos hacer frente a esto? Actuar con sabiduría. La primera clave para afrontar la incertidumbre es seguir persiguiendo el objetivo. Primera clave, seguir persiguiendo el objetivo. A pesar de la incertidumbre sobre quién les removería la piedra, no
cambiaron de objetivo. Interesante esto. Por eso compraron las especias aromáticas para ungirle. Es decir, no interrumpieron el proceso para aquello que querían realizar, ir a ungir el cuerpo de Jesús. Todo lo que determines a emprender estará atravesado por la incertidumbre. Lo que quieras emprender como familia, lo que quieras emprender en tu carrera profesional, lo que quieras emprender en tu ministerio, todo estará atravesado por la incertidumbre. Por eso, aún cambiando de objetivo, la incertidumbre no desaparecerá. Y esto es clave, y esto es clave. Por más que vos cambies de objetivo, la incertidumbre no, porque la incertidumbre no es específica a ese objetivo, sino que la incertidumbre es común a todo lo que te propongas. Tu llamado y tu propósito tienen certidumbre en lo que Dios te ha mandado. Tu llamado, tu propósito tienen certidumbre en qué, en lo que Dios te ha mandado y no en las circunstancias imperantes. Por eso no cambies de objetivo. Por eso las mujeres dijeron, según la costumbre, nosotros queremos ir a ungir a Jesús. El objetivo no se cambia. Es decir, ellas estaban en lo cierto, tenían certidumbre de lo que tenían que llevar adelante. Y no se dejaron condicionar por las circunstancias imperantes. Y esto es clave. Por favor, seguí en lo que Dios te haya mandado hacer. Más allá de que haya una incertidumbre sobre ese futuro, sobre quién te removerá la piedra, en lo que vos quieras alcanzar, por favor, seguí en lo que Dios te haya mandado a hacer. Segunda clave, rodearte de personas afines. Rodearte de personas afines. En el relato vemos que las tres afrontaron la incertidumbre sobre la piedra. Las tres. También vemos que las tres decidieron seguir enfocadas en lo que tenían que hacer. No hubo disenso. Cuando hablo de rodearte de personas afines, no estoy hablando de rodearte de gente que le guste lo mismo que a vos te gusta o con quien vos la pasás bien. Eso, por supuesto, tenés que hacerlo y es una parte. Pero acá estamos hablando de personas afines que tengan el mismo fin. Personas con las que vos tengas afinidad en cuanto a la finalidad de lo que tenés que llevar adelante. Por eso vemos que las tres siguieron en el mismo objetivo. Ninguna negó la realidad de la piedra que existía. Ninguna. Interesante. No hubo una de las tres que dijo, bueno, no es tan grande, es una piedrita, capaz que el viento la corrió. No. Ninguna negó la realidad de esa piedra grande que existía, pero ninguna se paralizó frente a esa realidad. Ninguna de las tres se paralizó frente a esa realidad, sino que persistieron en lo que tenían que hacer. Este es un tiempo para ser muy cuidadoso al escoger los compañeros de ruta. Y vuelvo a repetir, tiene que ver con finalidad, no con quien la paso bien, con que al que le gusta lo mismo que me gusta a mí. Estamos hablando ahora de propósito, de desarrollo, de proyecto, de aquello que vos tenés que concretar, de ministerio, de llamado. Tenés que rodearte con esas personas afines, que tengan la misma finalidad y que persigan el mismo fin. Y entonces ahí podrás desarrollarte, ya que en este tiempo el yugo igual es más que fundamental. Siempre el yugo igual está vigente, no solo para el matrimonio, para los negocios, para lo que vos quieras, pero en este tiempo ese yugo igual es más que
fundamental. Y las tres estuvieron enfocadas, las tres decidieron seguir adelante, las tres reconocieron el obstáculo, las tres no se paralizaron, las tres indudablemente crearon sinergia entre ellas para poder cumplir con lo que tenían que hacer. Para cuando tengas un ratito, te recomiendo que googlees ahí, que busques a Martín Migoya. No Magoya, sino Migoya. ¿Quién es Martín Migoya? El fundador de la empresa Globant. La empresa Globant es una empresa de alta tecnología. Martín, con dos amigos, en el 2003, después de la crisis del 2001-2002, decidieron los tres fundar esta empresa. Cada uno puso $5.000 de capital. Entre los tres juntaron $15.000. Y él cuenta ahí, yo tuve la oportunidad de escuchar una entrevista de él, la cantidad de obstáculos que tuvieron al arrancar esa empresa. Pero él decía que los tres estaban comprometidos, es decir, eran afines al fin que querían alcanzar. Bueno, Globant hoy tiene 11.200 empleados, opera en 17 países y la empresa que ellos iniciaron con $15.000 hoy vale $8.300 millones. De la realidad, 2003, tiene recién 18 años la compañía y quienes la fundaron fueron tres argentinos. Así que esto no pasó ni en Júpiter, ni en Marte, ni en la estratosfera, pasó y después de la devastación del 2001, en el 2003, pasado el 2002 y esa tremenda crisis. Por eso, rodéate de personas afines. Esas personas, y aun aunque esas personas persigan objetivos distintos a los tuyos, igual va a haber sinergia, porque ellos te contarán de su piedra y vos le contarás de la tuya, pero ambos decidirán que a pesar de la piedra, uno tiene que seguir adelante. Tercera clave, avanzar sin tener todas las respuestas. Tercera clave para poder afrontar la incertidumbre. Avanzar sin tener todas las respuestas. A pesar de que no tenían la respuesta frente a quien les movería la piedra, siguieron adelante. No esperes para avanzar a tener todas las respuestas, porque éstas llegarán mediante el proceso. No esperes para avanzar en lo que tenés que llevar adelante, a tener todas las respuestas, porque estas respuestas aparecerán mediante el proceso. Por eso en la ciencia se habla de investigación y desarrollo. ¿Por qué? Porque el desarrollo es fundamental para lo que se investiga. Si no, no habría investigación. Si ya se tuviera la respuesta a todo, no habría que investigar nada. Se investiga sobre algo que uno quiere desarrollar, quiere descubrir, pero se empieza esa investigación sin tener todas las respuestas. Pero mediante el desarrollo se van recibiendo las respuestas que uno necesita a lo largo del proceso. Y a pesar de que saben que habrá obstáculos en el camino, deciden avanzar y tratar con ellos en el momento preciso. Por eso sigue la investigación y el desarrollo. Y uno dice, bueno, para desarrollar esta nueva droga, para la cura de una enfermedad o lo que sea, ellos van. Y en el proceso, van ahí recibiendo la respuesta. Estuve sorprendido el otro día, veía ahí un artículo, lograron que una persona de 58 años, ciega de nacimiento, viera por primera vez por medio de un programa de computación.
increíble. Increíble. Descubrieron que la ceguera tiene origen en la falta de una proteína y pudieron recrear virtualmente esa proteína. Y se ve a la persona sentada en un escritorio como conectado como con un medio casco a una computadora, y en el escritorio había 2 tazas. Y él dice, veo que ahí hay 2 vasos en el escritorio. Ahora, esto lleva años. No empezaron con todas las respuestas. Las respuestas seguramente fueron surgiendo, y lo que falta todavía, para que pueda haber al 100%. Pero eso viene en el proceso. Entonces, por favor, no esperes para iniciar a tener todas las respuestas. Acordate que es investigación y desarrollo. En la medida en que vos vayas desarrollando, vas a ir encontrando esas respuestas. Si esto no fuera así, la mayoría de las cosas no hubieran sido descubiertas. Y seguiríamos hablando de obstáculos que hoy ya no existen. Si este proceso no fuera así, la mayoría de las cosas no hubieran sido descubiertas. Y hoy seguiríamos hablando de obstáculos que ni siquiera existen. ¿Por qué no existen? Porque fueron apareciendo las respuestas a lo largo del proceso. Y obviamente esto sirve para tu vocación, sirve para tu familia, sirve para el futuro de tus hijos. Vos marchá en lo que tenés que marchar. Inicia el camino. Pero no esperes a tener todas las respuestas para hacerlo, porque estas vendrán en el proceso. ¿Sabés? 4ª clave, actuar. 4ª clave, actuar. Todo comenzó a suceder cuando pasó el día de reposo. Dice, pasado el día de reposo. Pasado el día de... Hay personas que siguen reposando. Es decir, que están como en stand-by. Todo este tema de la pandemia, la cuarentena, lleva 14 meses. Y hay personas que están como en stand-by. Dicen, acá estamos esperando, ¿no? Están en el día de reposo. Ahora dice, pasado el día, ¿qué hicieron? Actuaron. La mayoría manifiesta que está en esta situación esperando a ver qué pasa. Hoy necesitan entender que son ellos los que deben hacer que las cosas pasen actuando en consecuencia. No esperes a ver qué pasa. Hacé vos que las cosas pasen, que las cosas sucedan. La incertidumbre vino para quedarse. Por lo tanto, es necesario actuar más allá de ella. Quiero repetir esto. Cuando un marinero se embarca, no espera para salir a alta mar a que el agua esté planchada. Aprende a navegar con oleaje, con el barco. Y vos decís, ¿y cómo no se marea? Porque aprendió. Seguramente la primera vez se mareó. Pero en vez de decir, voy a navegar, nada más, es imposible porque nunca está 100% planchado. Y además podés salir con el mar planchado y puede haber en el medio una tormenta. Por lo tanto, no espera que cambie la situación. Él se adapta y actúa más allá de la situación. Por eso, frente a la incertidumbre que vino para quedarse, es necesario actuar más allá. Es decir, necesitamos aprender a conducirnos cuando el mar está picado, cuando hay oleaje. ¿Por qué? Porque va a haber oleaje. La incertidumbre va a seguir estando. Por eso no hay que trabajar en la incertidumbre, hay que trabajar en uno para poder afrontar dicha incertidumbre. 5ª clave, aprovechar el tiempo. Aprovechar, dice el relato, y muy de mañana, por favor, arrancá temprano. Y muy de mañana, por favor, arrancá temprano. Personas que literalmente arrancan a las 12 del mediodía. Y aún siendo conscientes de, no es que están jubilados o son millonarios y viven de renta
Y vos, no, son conscientes de todo. La otra vez atendí una persona. Me dijo, pastor, estoy como con todo lo que tengo que hacer y a veces a las 12 del mediodía todavía no arranqué. Aprovechá, arrancá. Por eso cantamos temprano, yo te buscaré, temprano. Arrancate, no pierdas, no digas, son las 12, mirá vos cómo se fue la mañana. No, se te fue la mitad de un día de vida que Dios te ha dado. Aprovechá el tiempo, arrancá temprano, arrancá en oración, buscando de Dios, leyendo la palabra y saliendo a hacer lo que tenés que hacer. Pero también el relato habla del primer día. Y esto tiene que ver con prioridades. Dice el primer día. Y esto tiene que ver con prioridades. No solo hay que empezar temprano, sino que hay que empezar con las cosas. Porque podés empezar temprano a paviar. Podés empezar temprano con el celular, con las redes. No, y vos decís, yo arranco temprano, ya empiezo a mandar dibujitos, cositas, flechitas, gatitos, y arrancó temprano. Y vos decís, pero estaba mandando estas cosas anoche a las 12 de la noche y arranca a la mañana de vuelta con lo mismo. Así que puede arrancar. El tema es arrancar temprano, pero obviamente enfocado en las prioridades. Recapacitá sobre esto y al finalizar cada día te recomiendo esto. Te recomiendo esto. Por eso la palabra dice, sé diligente en cuidar tu tiempo. Dice ahí la palabra, que debemos andar como sabios, no como aprovechando bien el tiempo. Te recomiendo esto, cuando termina el día, apagá, desconectate y hacé una autoevaluación. Pregúntate si aprovechaste el día utilizándolo correctamente y en las cosas correctas. Autoevaluación. A ver, hoy arranqué temprano, aproveché bien el día, pero además de aprovechar el tiempo, me dediqué a las prioridades, a eso que hoy necesito afrontar, a eso en lo que hoy necesito desarrollarme, eso que necesito lograr. Sexta clave, tener expectativas por el obrar de Dios. Tener expectativas por el obrar de Dios. Deja lugar en tu vida para ser sorprendido por el obrar de Dios. Deja lugar. Por supuesto, planifica, presupuesta, todo lo que enseña la palabra. Pero también la palabra enseña de dejar lugar para ser sorprendido por Dios. Y aún frente a preguntas que en este momento no tienen respuesta, seguí adelante. Dios nos sorprenderá. Y seguramente hay muchos que pueden dar testimonio de esto. Pusimos la fecha de casamiento, pastor, nos falta y cuando se casa, usted no lo va a creer, en 6 meses apareció todo lo que Dios los sorprendió. Ahora ellos siguieron adelante. Entonces, deja lugar para ser sorprendido por Dios. Lo bueno de caminar con Dios es que uno puede experimentar lo sobrenatural de Él. Caminar con Dios. Caminar con Dios. No solamente tener paseitos. Caminar con Dios. ¿Quién experimenta lo sobrenatural? El que camina. El que camina. No el que tiene solamente un momentito, un encuentrito, y por lo general ese encuentrito es para pedir. Caminar con Dios. Para, como nos decía Sandra, recibir más de su presencia en primer lugar. Para poder buscar primeramente su reino, sabiendo que las demás cosas vendrán por añadidura. Porque hay preguntas en tu vida a las cuales Dios solamente puede responder. Solamente Dios puede responder. No te preocupes ni te desanimes, porque serás sorprendido con la respuesta en el momento preciso. Por eso aún la palabra
Jesús le dijo a los discípulos, no se preocupen por lo que van a hablar, porque el Espíritu les dirá en ese momento lo que deban decir. Eso no significa que uno no se tenga que preparar cuando uno tiene que hablar. Por supuesto que uno tiene que prepararse, desde luego que sí, pero también tiene que dejar espacio para que el Espíritu revele y en un momento pueda darte una palabra, en un momento pueda darte un consejo, aquello que necesitas para tu propia vida o también para impartir a otros. Y séptima y última clave, estar donde debemos estar. Amén. Estar donde debemos estar. Dice el relato que cuando llegaron al sepulcro, vieron que la piedra había sido removida. ¿Cuándo se dieron cuenta que la piedra había sido? Cuando llegaron al lugar donde ellas tenían que estar. Es clave. Están en el lugar donde deben suceder las cosas. Es clave estar en el lugar en donde deben suceder las cosas. El ángel podría haber ido a avisar de la piedra, que la piedra, le podría haber ido a avisar a las mujeres que la piedra había sido removida. Podría haber ido el ángel, haber dicho, chicas, no se preocupen más, ya saqué la piedra. Sin embargo, no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque hay cosas que se reciben por revelación, pero hay cosas que se reciben cuando uno pasa a la acción. Hay cosas que se reciben por revelación, pero hay cosas que se reciben cuando uno pasa a la acción. Y así sucedió con las mujeres. Cuando llegaron al lugar donde ellas tenían que estar, en el sepulcro, vieron que la piedra había sido removida. Si las mujeres no hubieran ido al sepulcro, jamás se hubieran enterado que la piedra había sido removida. Si las mujeres hubieran dicho, ¿para qué vamos a ir? Si quién nos removerá, hasta que sepamos quién nos va a remover la piedra, ni nos gastemos en ir. Jamás se hubieran enterado que la piedra había sido removida. Y esta es la situación de gran parte del pueblo de Dios. Esta es la situación de gran parte del pueblo de Dios. Todavía no se han enterado que esa piedra fue removida de su vida. No se enteraron todavía. ¿Por qué? Porque no están en el lugar donde deberían estar. Y como dice el Evangelio de Mateo, ¿no? En el Evangelio de Mateo dice, el ángel está sentado sobre la piedra. ¿Y por qué está sentado? Porque está cansado en algunos casos de esperar en el sepulcro a que venga la persona que tiene que venir. Está sentado el ángel en la piedra. Y me imagino a Dios diciéndole, che, ¿vos todavía seguís ahí? En esa piedra, y no vino, Señor. El que tenía que venir no vino, no aparece. Así que yo estoy acá sentado y no sabe cómo tengo el ciático de estar sentado en esta piedra. Años que lo estoy esperando acá en la piedra. No viene, no viene. Yo ya hice lo que vos me mandaste, Señor. La piedra ya fue, pero Él no viene. Y yo sigo acá esperando. Y seguramente el Señor le dijo, quédate tranquilo que este domingo el pastor Daniel va a predicar y seguramente el lunes va a aparecer y vos te vas a poder dedicar a otra tarea y no vas a seguir estando en la piedra que ya removiste por mandato mío, esperando a que él o ella lleguen. Los impedimentos desaparecerán cuando decidas ir a enfrentarlos. Porque cuando en tu interior ya tomaste la decisión de enfrentarlos, ahí está el principio de la solución de ese impedimento. El proyecto se concretará cuando decidas terminarlo, cuando decidas, a pesar de que vamos a seguir adelante. En definitiva, todo sucederá cuando estés en el lugar en el que necesitas estar.
El relato termina diciendo que la piedra era muy grande. Lo aclara, que la piedra era muy grande. Esto significa que lo que Dios hará en tu vida en este tiempo será grandioso. Recibí esto en este día. Que lo que Dios hará en tu vida en este tiempo será grandioso. Por eso, no te preguntes más quién te removerá la piedra, porque quiero decirte que la piedra ya fue removida. Simplemente dedícate a hacer lo que estás llamado a hacer y Dios te sorprenderá a lo largo de toda tu vida. Porque en ese sepulcro fue resuelta la mayor incertidumbre de todas, que es la incertidumbre de la muerte. Y Cristo resucitó, y al resucitar acabó con la incertidumbre mayor que podía tener todo ser humano, la vida eterna después de la muerte. Y el que logró terminar con esa incertidumbre, ¿cómo no logrará terminar con la incertidumbre que te toca vivir en este tiempo? Por eso, poné por obra la palabra. La palabra. Repasá ahí cada una de las claves, porque fue lo que hicieron las mujeres. Y así como ellas pudieron concretar lo que se habían propuesto, sin lugar a duda, vos también podrás concretar lo que te propongas con la bendición de Dios. Padre, bendigo a este tu pueblo, Señor, para que en este tiempo tenga una capacidad especial para afrontar la incertidumbre y para poder seguir adelante, sabiendo, Señor, que tú ya te has anticipado y que le estás esperando con esa solución y esa bendición que están necesitando. Los bendigo con toda bendición y lo hago en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.